Son tiempos difíciles. Cuidado con el perro. Todos los piratas tienen un temible bergantín con 10 cañones por banda y medio plano de un botín que enterraron a la orilla de una playa en las Antillas. ¿Qué tal? Buen encuentro. La piratería o la cuestión esta de asaltar marítimamente es tan antiguo o antigua como la navegación misma. Piratas en nuestro encuentro de hoy, en un sentido muy etimológico, la Real Academia Española da cuenta de que pirata viene del latín tal o cual y este viene del griego tal o cual, y en realidad se trata de intentar la fortuna, capturar la fortuna a través de una determinada aventura. Piratas hoy, y en el arranque de nuestro programa, si te parece, recordemos los piratas más famosos de la ficción, porque también hay unos cuantos reales que nos señala la propia historia. La piratería ha servido de inspiración para el arte, la literatura y el cine. Es por eso que algunos piratas de ficción son más famosos que los reales. Capitán Garfio. Se viene Peter Pan, se viene el rostro de Dustin Hoffman. Capitán Blood. Monkey Luffy. Trafalgar Law. John Silver el Largo. Guybrush Threepwood. David Jones, muy amigo de Mati, que está ahí esperando tomar la grúa. Sandokan, ese está más en el imaginario colectivo universal. Y Radham el Rojo. El primer momento literario le corresponde a Sandokan, el Rey del Mar, de Emilio Salgari. Antes, y mira la música de Sandokan, antes de abandonar los dos barcos, los malayos encendieron mechas adheridas a los barriles de pólvora que habían dejado en la Santa Bárbara. Sandokan, Yáñez y Tremal Naik se apoyaron en la mura de popa para mirar tranquilamente a los dos transportes. Delante de ellos habían colocado un cronómetro. 3 minutos, dijo de repente Sandokan, volviéndolo hacia sus compañeros. El final. Un instante después retumbaba una explosión horrísona, a la que siguió otra a muy poca distancia, no menos ensordecedora. Ambas naves, cuarteadas por las voladuras, se hundían rápidamente. En medio de los gritos furiosos de los soldados y las tripulaciones que contemplaban la catástrofe desde la costa de la isla. «He ahí la guerra», dijo Sandokan con una sonrisa sarcástica. «La han querido, que la paguen. Y esto no es más que el comienzo del drama». Luego, volviéndose hacia Yáñez, añadió: «Ahora vámonos a Sarawak. Aquel golfo será el teatro de nuestra futura campaña, y allí las presas serán más abundantes que aquí, ya lo veréis». El Rey del Mar se alejó rápidamente de las islas Romades, poniendo proa al sur.
En esa cámara Tincho está bailando el clásico tema de Sandokan. Sandokan, si te parece, en este viaje de piratería televisiva con el mar de la imaginación, mirá qué rebuscado, vamos al Capitán Garfio. El Capitán Garfio, James Garfio, en inglés Captain James Hook, es un personaje ficticio de Peter Pan, creado por J.M. Barrie, como intrépido capitán pirata del Jolly Roger y némesis del Niño Volador. Se describe al Capitán Garfio como un hombre de rostro delgado, casi cadavérico, y de profundos ojos azules melancólicos, capaces de encenderse en un rojo ígneo cuando la rabia lo poseía. Barrie afirmó en la novela que James Garfio era un hombre muy culto que había estudiado en el Eton College. Además, solía lucir una peluca rizada y usaba un garfio de metal donde debería estar su mano derecha, izquierda, en la versión de Disney, que fue cortada por Peter Pan y lanzada como comida a un cocodrilo, el cual también se tragó un reloj. Y si hay algo que teme verdaderamente el capitán de la Jolly Roger, el Capitán Garfio, es a ese cocodrilo feroz que quedó hechizado con el sabor de su sangre, tanto que desde entonces no ha dejado de perseguirlo, de cazarlo ahí donde vaya. Piratas, en nuestro cuidado con el perro hoy. You're so very special, but I'm a creep. Michel de Montaigne. La palabra es mitad de quien la pronuncia. I don't belong here. Mitad de quien la escucha. Cuidado con el perro. Canal 30, TDA, Televisión Digital Abierta, Canal 22, HD, la grilla de Supercanal, Señal U, el canal de la Universidad Nacional de Cuyo, Cuidado con el perro, esta noche Piratas. Si nos acompañás, recordamos los piratas reales más famosos de la historia. Empecemos con, intimida el nombre, Barba Negra. Este pirata británico se hizo famoso por su elevada estatura y su peculiar imagen, ya que lucía una frondosa barba con tirabuzones. Además, en cada asalto prendían 2 mechas colocadas en su cabeza para que el humo crease un aura a su alrededor que acrecentase su imagen misteriosa. El Olonés. Jean David Nau, alias el Olonés, fue un pirata francés que en torno al año 1630 se hizo tristemente célebre en aguas del Caribe por su extrema crueldad. Torturaba de forma despiadada a sus prisioneros y en una ocasión llegó a arrancarle el corazón a uno con sus propias manos para luego morderlo con fiereza. Murió a manos de una tribu de indios que, conocedores de su terrible reputación, le
descuartizaron vivo y arrojaron sus pedazos al fuego. Mary Red. ¿Y hablamos de hombres nada más? No. Entre las piratas también hubo mujeres, y una de las más famosas entre los piratas también hubo mujeres. Una de las más famosas fue Mary Red. Se enroló disfrazada de hombre y no reveló su verdadero sexo hasta que tuvo que enfrentarse en duelo con otro compañero de la tripulación. Antes de que su rival disparara, Mary se abrió la camisa y le mostró sus pechos, dejándole completamente desconcertado, lo que ella aprovechó para descerrajarle un tiro en la cabeza. Se casó con otro capitán pirata llamado John Rackham. Finalmente fueron capturados y condenados a la horca, aunque ella se le conmutó la pena de muerte por estar embarazada. Iba a tener un piratito. Henry Morgan fue sin duda el pirata más exitoso de todos los tiempos. Ejerció como corsario al servicio de la corona inglesa, azotando las posesiones españolas de ultramar. Logró saquear las riquísimas ciudades de Portobelo y Maracaibo. En 1674, tras la firma de la paz entre Inglaterra y España, Morgan fue nombrado gobernador de Jamaica. Ofreció un indulto a los piratas que abandonasen su antigua vida y se dedicó a perseguir y a ahorcar a los que no dejaron las armas. Otro pirata que recordamos en nuestro programa ahora es Bartholomew Roberts, apodado el pirata galante por sus refinados modales. Siempre vestía de forma elegante, era un hombre de notable cultura y completamente abstemio. Se hizo inmensamente rico al capturar en el Océano Índico el barco que transportaba el tesoro del gran mogol. William Kidd. La leyenda de que los primeros piratas enterraban sus tesoros nace con el capitán Kidd, un filibustero escocés que fue ahorcado en 1701. Se le atribuían tantos asaltos que en la imaginación popular arraigó la idea de que todos sus botines capturados debían estar escondidos en algún sitio. Pero, ¿dónde? En 1929 apareció un mapa escondido en el interior de una mesa en la tienda de un anticuario. El documento señalaba las coordenadas de una supuesta isla del Pacífico donde estaría enterrado el tesoro de Kidd. Pero, desafortunadamente, en el lugar señalado no hay isla alguna. A orillas de la medianoche. Cuidado con el perro. Nuestro espacio. Nuestro tiempo. Claro. Bueno, ¿qué traica? Comenta acá quien está con la grúa evolucionando por el estudio. ¿Qué traica, Morgan? El tipo hizo de las suyas, hizo lo que se le daba la gana, después cambió, se puso bueno y mandó en cana a todos sus pares. Vicente Riva Palacio, Los Piratas del Golfo, fragmento. El viento siguió favorable y la Venus parecía volar.
En la pequeña isla de Navassa habían fondeado los buques de los piratas para hacer con más comodidad la división del botín adquirido en la última expedición. La buena fe entre aquellos hombres era admirable. Ninguno hubiera sido capaz de esconder ni una moneda de cobre. Todo iba al fondo común y todo se repartía según las estipulaciones de las escrituras. Pero la empresa no había producido grandes resultados. Aquel primer golpe no dio más que 25.000 pesos, cantidad miserable para hombres ávidos de riquezas y que creían encontrar montes de oro a sus primeros pasos. Aquella suma no alcanzaba ni para pagar las deudas contraídas en Jamaica y de las que había hablado Brazo de Acero a Juan Darien. Además, había allí una cosa muy grave. Los franceses querían dejar a Morgan y por más instancias y promesas de éste, no querían seguir en su compañía. Los ingleses comenzaron entonces a desmayar. Morgan estaba desesperado. El número de sus soldados y de sus embarcaciones había disminuido hasta ser casi la mitad de los que tenía. Y en cuanto a la decisión de sus pocas tropas, no estaba tampoco muy satisfecho. Sentóse en una roca a meditar. El porvenir era luminoso, su esfuerzo era grande, y sin embargo nada podía hacer. No había allí un solo hombre que lo comprendiese. Entonces pensó en su joven amigo, en Antonio Brazo de Acero. ¿Qué sería de él? Quizás había perecido a mano de los soldados españoles. Sumido en estas profundas meditaciones, le encontró un oficial que traía la noticia de que se divisaba una vela. Morgan se levantó violentamente. La embarcación avanzaba con rapidez. Marchando una de piratas, larga vida y gloria eterna, para hincarles de rodillas hay que cortarles las piernas. De Washington Irving, Keith el Pirata, fragmento de Los Buscadores de Tesoros. El tabernero fue interrumpido por varios sonidos guturales que procedían del lugar donde estaba sentado Ram Rapelye y que demostraban que éste se encontraba en la situación completamente extraña para él de elaborar una idea. Como era un hombre demasiado importante para que le molestase un tabernero, este respetuosamente prefirió dejar que aquel importante personaje la produjera él mismo. El obeso corpachón de aquel notable burger mostraba ahora todos los síntomas de un volcán a punto de iniciar una erupción. Primero le tembló el abdomen, lo que pareció un terremoto. Después salió del cráter, de la boca, una bocanada de humo. Luego se produjo en su garganta una especie de silbido, como si la idea tratase de abrirse camino a través de la lava. Aparecieron a poco varios dislocados miembros de una frase,
que terminaron en un ataque de tos. Y finalmente se impuso su voz con el tono lento pero absoluto de un hombre que, si no siente el valor de sus ideas, comprende la magnitud de su bolsa. A cada 2 o 3 palabras expelía una bocanada de humo. ¿Quién dice que Pedro Stuyvesant aparece por las noches? Una bocanada de humo. ¿No tiene la gente ya respeto por las personas? Otra bocanada de humo. Pedro Stuyvesant sabía muy bien lo que tenía que hacer con su dinero para enterrarlo. Otra bocanada de humo. Conozco a los Stuyvesant. Otra bocanada de humo. A todos ellos, otra bocanada de humo. No hay familia más respetable en toda la provincia. Otra bocanada de humo. De los primeros colonizadores, gente de su casa. Otra bocanada de humo. No son de esos recién venidos que quieren hacerse importantes. Otra bocanada de humo. No me vengan a decir que Pedro Stuyvesant se aparece por la noche. Más bocanadas de humo. Después de decir esto, el notable Ram arrugó el entrecejo. Cerró la boca hasta que se le formaron arrugas en las comisuras de los labios y siguió fumando con tal intensidad que muy pronto la niebla ocultó su cabeza, así como el humo envuelve la cúspide terrible del monte Etna. Un silencio general siguió a esta severa advertencia de aquel hombre tan rico. Sin embargo, el asunto era demasiado interesante para abandonarlo tan fácilmente. Muy pronto, Peche Prauw van Hoek, el cronista de la taberna, uno de esos viejos charlatanes cuya verborragia parece aumentar con la edad, reinició la conversación sobre el mismo tema. Peche podía contar en una tarde tantas historias como sus oyentes pudieran digerir en un mes. Afirmó que por lo que él sabía, se había encontrado varias veces en dinero en diversas partes de la isla. Las felices personas que lo habían descubierto habían soñado previamente 3 veces con el dinero. Y lo que era más notable, solo los descendientes de las viejas familias holandesas lo habían encontrado. Lo que demostraba claramente que el dinero había sido enterrado por gentes de esa misma nacionalidad. Todo eso no es más que un conjunto de disparates, exclamó el oficial a media paga. Nada tienen que ver los holandeses con ello. Todos esos tesoros fueron enterrados por el capitán Kidd y su tripulación. Al oír esto, todos los circunstantes se asombraron. En aquellos tiempos el nombre del capitán Kidd era como un talismán al cual se asociaban 1000 historias maravillosas. El oficial a media paga abrió el fuego y sus relatos acumularon sobre el capitán Kidd todos los saqueos y hazañas de Morgan, de Barba Negra y de todos los sangrientos bucaneros. El oficial era hombre cuya palabra pesaba mucho entre los pacíficos asistentes de la taberna, debido a su carácter de soldado y a sus relatos, llenos del humo de la pólvora. Sin embargo, todas sus doradas historias acerca del capitán Kidd y de los tesoros que había enterrado se estrellaban ante la oposición de Peche Prauw,
quien antes que aguantar que sus progenitores holandeses fueran eclipsados por un filibustero extranjero, llenó todos los campos de la vecindad con las ocultas riquezas de Pedro Stuyvesant y sus contemporáneos. Wolfer Weber no perdió una palabra de esa discusión. Volvió pensativo a casa, lleno de magníficas ideas. Le parecía que el suelo de su isla natal se había convertido en polvo de oro y que todo el campo estaba lleno de tesoros. Ardía su cabeza al pensar cuántas veces debería haber pasado sin darse cuenta por lugares en los cuales solo la tierra vegetal encubría innumerables tesoros. Su mente se agitaba ante este torbellino de nuevas ideas. Cuando llegó a ver la venerable mansión de sus antepasados y la pequeña propiedad donde su raza había florecido durante tanto tiempo, sintió la amargura de su estrecho destino. El cordón de la vereda. La noche. Los amigos. Nostalgias. Dulzuras del alma. Piratas. Canción del pirata José de Espronceda. Con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela. No corta el mar sino vuela un velero bergantín. Bajé el pirata que llaman por su bravura el temido. En todo mar conocido del uno al otro confín. La luna en el mar riela, en la luna gime el viento y alza en blando movimiento olas de plata y azul. Y ve el capitán pirata, cantando alegre en la popa, hacia a un lado, a otro Europa, y allá a su frente Estambul. Navega, velero mío, sin temor, que ni enemigo, navío, ni tormenta, ni bonanza tu rumbo a torcer alcanza, ni a sujetar tu valor. 20 presas hemos hecho al despecho del inglés, y han rendido sus pendones 100 naciones a mis pies. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley, la fuerza del viento, mi única patria, la mar. Allá muevan feroz guerra ciegos reyes por un palmo más de tierra, que yo tengo aquí por mío cuanto abarca el mar bravío, a quien nadie impuso leyes, y no hay playa, sea cualquiera ni bandera de esplendor que no sienta mi derecho y de pecho a mi valor. Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, la libertad, mi ley, la fuerza del viento, mi única patria, la mar. A la voz de barco viene, es de ver cómo vira y se previene a todo trapo escapar, que yo soy el rey del mar y mi furia es de temer. En las presas yo divido lo cogido por igual, solo quiero por riqueza la belleza sin rival, que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley, la fuerza del viento, mi única patria, la mar. Sentenciado estoy a muerte. Yo me río. No me abandone la suerte y al mismo que me condena,
colgaré de alguna antena quizá en su propio navío. Y si caigo, ¿qué es la vida? Por perdida ya la di, cuando el yugo del esclavo como un bravo sacudí. ¿Qué es mi barco, mi tesoro? ¿Qué es mi Dios, la libertad? Mi ley, la fuerza del viento, mi única patria, la mar. Son mi música mejor aquilones, el estrépito y temblor de los cables sacudidos, del negro mar los bramidos y el rugir de mis cañones. Y del trueno al son violento y del viento al rebramar, yo me duermo sosegado, arrullado por el mar. ¿Qué es mi barco, mi tesoro? ¿Qué es mi Dios, la libertad? Mi ley, la fuerza del viento, mi única patria, la mar. Una de cowboy, no, una de romanos, no, una de piratas, sí, piratas, esta noche nuestro cuidado con el perro, está calentito, con lenguaje así de cocina, de radio, está calentito Mati con Morgan, dijo recién en el corte, si uno es pirata hay que ser pirata toda la vida, el tipo hizo de las suyas y después se embuenó, inventamos la palabra y empezó a mandar en cana a paisanos del mar. Bien, Howard Pearl, El libro de los piratas, un fragmento. Mientras el honorable Harry, que no tenía estómago para aquellos combates, ningún otro particular interés en la contienda, intentaba abrirse camino hacia la puerta, un pequeño portugués tan enjuto y ágil como un mono, se acercó arrastrándose hacia la mesa con la intención de clavarle en el estómago un largo cuchillo que, de haber dado en el blanco, seguramente habría terminado con las aventuras de nuestro héroe. Al verse en peligro, Harry levantó una pesada silla y se la arrojó a su enemigo, que se preparaba para un nuevo asalto, corriendo acto seguido hacia la puerta con la sensación de que en cualquier momento iba a sentir el afilado acero entre sus costillas. Una multitud considerable se había reunido en la entrada y muchos otros se acercaban a ver lo que estaba ocurriendo. Allí se quedó nuestro héroe, temblando como una hoja mientras un sudor helado le recorría la espalda, como si fuera agua fría. No debéis pensar que fuera un cobarde, pues apenas tenía 16 años y aquella fue su primera experiencia de tal índole. Más adelante veréis que también era capaz de mostrar gran valor en los momentos de apuro. Mientras permanecía en el exterior intentando recuperar la compostura, el tumulto continuaba dentro hasta que, de repente, salieron corriendo por la puerta dos hombres seguidos de una marabunta de combatientes. El primero era el capitán Silvia. El otro que le estaba persiguiendo era el capitán Morgan, muy admirado por nuestro cámara Mati. La multitud
se apartó de su paso y el capitán español, creyendo ver una vía de escape, cruzó la calle con increíble rapidez hacia una callejuela que se abría al otro extremo. El capitán Morgan, que veía que su presa estaba a punto de escapar, sacó la pistola del cinturón, la apoyó en el brazo para poder apuntar mejor y disparó al hombre que huía, y lo hizo con tal tino y puntería, a pesar de que la calle estaba repleta de gente, que el fugitivo cayó rodando sobre sí mismo hasta quedar boca abajo, tan quieto como una losa. Al oír el disparo y ver el cuerpo que caía, la multitud huyó corriendo por las esquinas, gritando aterrada, hasta que la calle quedó completamente limpia. El capitán Morgan, pistola en mano, se acercó rápidamente al lugar en donde yacía su víctima, seguido de cerca por nuestro héroe. El pobre Harry jamás había visto hasta entonces el cadáver de un hombre que unos momentos antes había estado lleno de vida y de vigor. Pues cuando el capitán Morgan dio la vuelta al cuerpo, se dio cuenta enseguida, a pesar de lo poco que sabía en la materia, de que el hombre estaba completamente muerto. No era una visión agradable para aquel muchacho que casi era un niño todavía. Se quedó quieto, contemplando el rostro sin vida con los brazos y piernas temblorosos. Mientras tanto, la multitud volvió a congregarse a su alrededor. ¿Un café? ¿Un trago? Seguimos juntos. ¡Qué bueno! Bien, piratas, esta noche nuestro cuidado con el perro está ahí moviendo la cola, muy entretenido el Bobby, entre bastidores, de Joseph Conrad, El pirata, fragmento. La primera sospecha de aquel sorprendente suceso le sobrevino a Peirol cuando le vendó la cabeza a la luz de la lámpara humeante. Puesto que el sujeto aún vivía, Peirol no tenía intención de acabar con él o dejarlo abandonado como a un perro. Se trataba, además, de un marino. El hecho de que fuera inglés no afectaba los mezclados sentimientos de Peirol, en los que el odio no tenía lugar. De entre todos los miembros de la hermandad, los ingleses eran sus favoritos, y había encontrado entre ellos ese afecto escrupuloso y leal que un francés de talento y carácter recibe de los ingleses antes que de otras nacionalidades. Hubo épocas en que Peirol, sin intentarlo, pues no era un hombre ambicioso, se vio obligado a ejercer su jefatura, épocas que de una u otra forma fueron siempre de crisis. En esas circunstancias se apoyó siempre en los ingleses. Así que aquel jovenzano había acabado en su buque de guerra inglés. Bueno, el hecho
No tenía nada de imposible, hay hermanos de la costa en todo tipo de barcos y en toda suerte de lugares. Peirol encontró una vez a uno ejerciendo como anciano y desventurado, tullido, de mendigo en las escaleras de la Catedral de Manila, y no tuvo inconveniente en aumentar la riqueza de su tesoro secreto mediante 2 gruesas piezas de oro. Se decía que un hermano de la costa había llegado a Mandarín, en China, y Peirol lo tenía por cierto. Nunca se sabía dónde o en qué posición podía encontrarse uno con un hermano de la costa. Lo curioso de este es que si hubiera puesto tras sus pasos para ir a encontrarse con su porra, lo más importante para Peirol a lo largo de toda aquella mañana de domingo había sido ocultar la aventura al teniente real. La protección mutua, igual que contra todo el que llevase charreteras, constituía el principal deber entre hermanos de la costa. Y lo inesperado de aquel deber, que se le hacía presente después de 20 años, le investía de una fuerza extraordinaria. Ignoraba lo que haría con aquel compañero, pero la situación había cambiado desde aquella mañana. El teniente había depositado su confianza en Peirol, y aquello convertía la relación entre ambos en algo especial. Por eso se encontraba sumido Peirol en profundas meditaciones. Imágenes, sentimientos, pensamientos, la piel de la noche, el reino de los sentidos. Con piratas en un sentido clásico, podríamos hacer unos cuantos programas con otras líneas de piratas. En realidad es lenguaje, son convenciones de lenguaje, pero hay piratas de todo tipo, ¿no? Piratas del amor, piratas del asfalto, piratas del alto nivel del poder mundial del mundo. Quizás sean mucho más peligrosos que estos piratas que estamos recordando hoy aquí, en nuestro cuidado con el perro, destinado especialmente a este tema, piratas. El último texto de Daniel Defoe, Historias de piratas. Luego de hacerse a la mar nuevamente, se apoderó de la más grande presa que cayó en sus manos cuando hacía su trayecto. Era un barco moro de 400 toneladas, ricamente cargado, llamado Queda Merchant, cuyo patrón era un inglés llamado Wright. Pues los indios utilizaban frecuentemente a ingleses y holandeses para el mando de sus barcos, ya que sus propios marineros no eran tan buenos artistas en la navegación. Kate le dio caza bajo los colores franceses y poniéndose al costado le ordenó que arriase un bote y lo enviase a su barco. Hecho lo cual, dijo a Wright que era su prisionero e informándose del contenido de dicho barco entendió que no había europeos a bordo, salvo 2 holandeses y un francés, y que todo el resto eran indios o armenios, y que los armenios eran propietarios en parte del cargamento. Kit dio a entender a los armenios que si ellos le ofrecían algo que valiese la pena como rescate, les escucharían. A lo que ellos le propusieron pagarle 20.000 rupias, casi
3.000 libras esterlinas. Pero Kidd lo consideró un mal negocio, así que lo rechazó. Y desembarcando a la tripulación en diferentes lugares de la costa, vendió el cargamento por casi unas 10.000 libras. Con parte de él traficó también, recibiendo a cambio provisiones y otras mercancías que necesitaba. Poco a poco se deshizo de todo el cargamento y una vez efectuado el reparto, tocaron a unas 200 libras cada hombre. Y reservándose 40 partes para sí, su dividendo ascendió a unas 8.000 libras esterlinas. Los indios de la costa subían a bordo y traficaban con toda libertad. Y él realizó los tratos puntualmente hasta el momento en que estuvo preparado para zarpar. Entonces, considerando que ya no tendría otra ocasión, se apoderó sin escrúpulos de sus mercancías y les dejó en tierra, sin pago alguno en dinero ni en mercancías, cosa que pocos esperaban, pues solían tratar con piratas y siempre los habían encontrado hombres de honor en las cuestiones de negocios. Eran gentes enemigas del engaño y que despreciaban el robo si no era según su manera. Kidd puso a algunos de sus hombres a bordo del Queda Merchant y con este barco y el suyo puso rumbo a Madagascar. Tan pronto como llegaron y echaron el ancla, subió a bordo una canoa en la que iban varios ingleses que conocían a Kidd de antes. En cuanto le vieron, le saludaron y le dijeron que sabía que venía a detenerles y a colgarles, lo que no estaba bien, tratándose de viejos conocidos. Kidd disipó inmediatamente sus dudas, jurándoles que no tenía semejante intención y que bajo todos los aspectos era ahora hermano de ellos y tan malo como ellos. Y pidiendo una taza de bambú, bebió a la salud del capitán. Muchas gracias por acompañarnos. Quizás de algún modo nuestro programa de hoy haya sido una suerte de metáfora, de retrospección a esa época de la adolescencia en donde leíamos libros de aventura. Y le hemos tirado a matar, por gestión del mate, al pirata Morgan esta noche. Que estén muy bien. Todos los piratas tienen un temible bergantín con 10 cañones por banda y medio plano de un botín que enterraron a la orilla de una playa en las Antillas. Todos los piratas tienen un lorito que habla en francés, al que relatan el glosario de una historia que no es la que cuentan del corsario, ni tampoco lo contrario. Por un quítame esas pajas te pasan por la quilla